Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos una tarde más al programa de Ángeles Zapata. Como siempre, todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en la 9. Y hoy, como veis, tenemos un escenario totalmente distinto porque hemos traído las cámaras de León y nos hemos venido a Astorga, al Cine Velasco, con nuestro ya amigo Alejo Ibáñez. Él estará dentro de un momentito y va a decir en nuestro sofá. Hoy lo hemos cambiado por unas sillas. La cosa hoy va de terror, nuestros invitados son terroríficos. Hemos invitado a Jonathan Notario, un artista de aquí, de León, que se inspira mucho en el cine de serie B y que hoy estará aquí sentado con nosotros también dentro de un par de minutitos. Y tendremos a dos actores, Carolina Ayer y Juan Pajares, que nos han preparado una sorpresa que no nos podemos perder ninguno, dentro de un momento. Mañana es Halloween y eso significa para los pequeños muchas chuches y mucho chocolate. Tendremos con nosotros a Elena, guía del Museo del Chocolate. Astorga es tierra de dulces, por lo que no podíamos dejar pasar la ocasión sin estar con ellos y que nos cuenten todo lo que hay en este maravilloso museo. Sabéis que tenemos un número de teléfono que aparece siempre por aquí debajo. ¿Qué historias de terror tenéis para contarnos? ¿Nos los contáis en nuestro número? Porque las mejores las vamos a poner dentro de un ratito en la sección de Cuéntaselo Ángeles. Tienes historias terroríficas, las has vivido, pero que sean reales, que las queremos conocer. También os lo podéis dejar en nuestras redes sociales, como siempre, o, que se me ha olvidado, nuestro canal de YouTube. ¿Os habéis suscrito ya? Fácil, sencillo, rápido y no cuesta nada, porque a veces decimos suscribirse y pensamos que cuesta dinero. Solamente hay que entrar en la aplicación YouTube, buscar Ángeles Zapata, programa de Ángeles Zapata, le damos clic y ya tienes contenido totalmente exclusivo y perteneces a nuestra gran familia. No se me olvide dar las gracias a todas las empresas que nos han acogido tan bien aquí en Astorga y que han ayudado en este maravilloso proyecto. ¿Estamos ya todos listos? Hoy sí que me voy a poner las gafas maravillosas que Enar ha dicho. Ángeles, estas que son las que pegan. Enar de Óptica Navarro, un besazo muy grande. Y ya comenzamos este programa especial desde el Cine Velasco en Astorga. Hoy nos encontramos en un sitio muy especial para Astorga, el Cine Velasco. Es un sitio que forma una parte muy íntima dentro de la historia cultural de Astorga, pero que desgraciadamente tuvo que cerrar sus puertas en el año 2022. Ahora el cine vuelve, otra vez repito, a abrir sus puertas gracias a la mano de nuestro invitado Alejo Ibáñez, que ya lo tenemos aquí. Efectivamente. Encantada de tenerte otra vez con nosotros, Alejo. Yo también. Hace nada, no sé cuánto, pero hace poquito teníamos a Alejo en nuestro plató presentando su nuevo libro, Amancio, el último vampiro de pueblo, que está recomendable al 1000%. Una novela que mezcla comedia y terror. Cuéntanos, Alejo, ¿los Maragatos son más de comedia o de terror? La verdad que de comedia. ¿Sí? Sí. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estamos? Estamos en el Cine Velasco, que anteriormente fue teatro, cuando se creó en 1911, de hecho el año que viene cumplirá 115 años. Y bueno, tengo que decir que es la segunda vez que resucita, porque cuando se jubiló el dueño en 2007 ya estuvo cerrada hasta 2013, en que los anteriores a mí, en una empresa salmantina, Project Films, se hicieron cargo de él y lo llevaron durante más o menos una década. Así que es la segunda vez que vuelve del mundo de los muertos. ¿Y tú estás aquí desde cuándo? Desde hace unos 17 meses. O sea, vamos a los 2 añines ya, ¿no? Exacto. No, eso está muy bien, es que menudo cine, hoy tenemos aquí, hoy lo estamos pasando muy bien. ¿Hay algún secreto del Cine Velasco que la gente desconozca? Bueno, pues yo creo que la gente de aquí sí que lo sabe, yo lo he ido descubriendo, pero efectivamente esto, como te decía, fue un teatro y era un teatro de estilo italiano con palcos, pero en 1952 se quemó. Así que fue cuando adquirió el aspecto que tiene ahora. Conserva las molduras originales del techo, pero bueno, cambió. Por suerte no falleció nadie en ese incendio, pero bueno, Menos mal.
Menos mal. ¿Cómo ha respondido el público a la reapertura del cine? Pues la verdad es que bien, con cariño. Todo el mundo, la verdad es que me dice que está encantado de que vuelvan a tener cine, porque es cierto que siguen teniendo el Teatro Gullón, y donde durante 2 años se celebró el Festival Internacional, perdón, el Festival Nacional de Cortometrajes, que de hecho desde esta pasada gala ya califica para los Goya. Qué bien, no, aquí viene la gente hasta a comer palomitas, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, sobre todo los pequeñajos. ¿Qué pasa a la gente por la calle y ese olorcito? También, esa técnica de marketing la tenemos implementada, sí. Esa es buena, esa es muy buena. ¿Quién se resiste a un olor de palomitas? Ahora en invierno compito con el de las castañas asadas, pero bueno. Bueno, ¿qué nos da el cine que no nos da ver una película en casa cuando dicen, no, yo espero verla en casa? Bueno, sobre todo verlo en comunidad, ¿no? Porque más allá del tamaño, es cierto que bueno, aquí es una pantalla de 12 metros, pero bueno, sí que es verdad que cada uno en su casa a día de hoy ya tiene una televisión con un tamaño más o menos importante, pero sobre todo es el hecho de poder compartirlo, hablar, comentar. Bueno, quizá es algo un poco más del siglo XX que del XXI, lo de hacer las cosas en común, pero como yo soy del otro milenio, pues... Bueno, vamos a reivindicar, ¿no? Hacer cosas en conjunto, efectivamente, no estar solos, yo lo prefiero, socializar, sí, ¿no? Me parece que se está perdiendo un poquito. ¿Habéis hecho algo especial para Halloween estos días? Pues no, porque esta vez nos toca un festival de cine documental sobre música que se celebrará a partir de mañana, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y que se ha celebrado desde su origen en San Sebastián, pero que este año va a tener un carácter itinerante y recala aquí en Astorga y en Santa Coloma de Somoza, porque fue a través de Alex Cooper, miembro de los Flechazos, efectivamente, y la Fundación Club 45, el que tuvo esta iniciativa y el que se puso en contacto conmigo para colaborar, de forma que allí se harán las presentaciones, ciertos eventos, y las proyecciones de cada día, que es un documental por día, se harán aquí en el cine. Bueno, me lo recuerdas después otra vez, ¿eh? De acuerdo. Porque yo ahora quiero saber, vamos a hablar un poquitín de tu libro, ¿no? No sé, decía, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Perfecto, pues Alejo también, faltaría más. Amancio, el último vampiro de pueblo, ¿de qué trata el libro? Bueno, pues es la historia de Amancio Barrallo, natural de Santa Marina del Rey, de mi pueblo, y el último habitante de una distopía, un futuro alternativo en el que mi pueblo está abandonado, y él es ya el único representante del pueblo y el que se dedica a captar víctimas a través de su ojo. Bueno, es que os lo tenéis que leer, yo no puedo contar nada, pero te tronchas de la risa, ¿eh? Bueno, tiene sus puntitos que dices... Pero vaya, que el vampiro ese es adorable, ese vampiro. Sí. ¿Dónde conseguimos el libro? Perdona, que te he cortado. No, que te iba a decir que es que además ese vampiro nació en formato de cortometraje, y de hecho tengo que decirte que es lo especial para mí, mi conexión con el cine de Velasco, es que cuando yo todavía no conocía este espacio, el corto fue seleccionado primero para el catálogo Quercus, que es el catálogo que representa los cortos de la Comunidad de Castilla y León, y recaló aquí en el festival, sin que yo lo supiese. Yo estaba en ese momento en Rumanía visitando la tumba de Vlad. Bueno, yo te digo que Amancio me lo llevaba yo a mi casa, ¿eh? Aun con ese miedo de que me prepare aquí una avería de esas gordas. ¿Dónde lo conseguimos? Pues bueno, en todas las librerías de León y en las dos que hay también en Astorga, aparte de aquí en el cine, tengo un par de cajas ahí. Ah, genial. Y bueno, hoy todos me vais a responder a lo mismo. ¿Qué película de terror tienes favorita? Pues seguramente la favorita sea El Exorcista, aunque por citar una española me voy a quedar con ¿Qué puede matar a un niño?, de Chicho Ibáñez Serrador, que además transcurre a la luz del día y es un ejercicio complicado, ¿no?, de conseguir dar miedo a plena luz del día sin contar con los recursos de la noche. Bueno, a mí nada más con el título ya estoy aterrorizada. Bueno, hoy es día 30, ¿nos recuerdas que tenemos todo este fin de semana? Pues sí, a partir de mañana, las proyecciones del festival, el 31 es un documental sobre Omar y Cedric, que es un grupo californiano. El siguiente día, el día 1, un documental sobre Brian Jones, de los Rolling, y el último día, Naturaleza Muerta, un documental sobre Sexy Sadie, un grupo mallorquín. Bueno, le mandamos un besazo enorme a Alex Cooper. Efectivamente, sí. Que tienes que venir a nuestro sofá, Alex, y ya se lo he dicho, no hemos coincidido, pero ahora ya te lo lanzo así, que tiene que venir. Seguro. Alejo Ibáñez, escritor, cineasta y ahora también recuperador del cine Velasco de Astorga. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y nunca mejor dicho. Nosotros ya sabéis dónde está.
Y ahora vamos a seguir pasando miedo. Hoy tenemos un programa y yo estoy aterrorizada. ¿Conocéis a Jonathan Notario, de aquí, de nuestra provincia? Lo vamos a ver ahora mismo, así que no os mováis de ahí, que no se mueva nadie. El cine de terror y el cine de ciencia ficción siempre van de la mano. Quien es fan de uno normalmente es fan del otro. Nuestro invitado de hoy es un artista que une la pasión por el género, por el cine de género y de serie B, con una mirada muy pero que muy original. Él es Jonathan Notario, que ya está sentado con nosotros. Muy buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes. Jonathan Notario es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Ha recibido varios premios y menciones, como el premio Joven en el certamen Pancho Cosío 2015, la beca al norte del Centro Niemeyer y hoy nos acompaña en este maravilloso entorno en el Cine Velasco. ¿Habías estado alguna vez aquí? Pues mira, estuve hace mucho, cuando era pequeño. ¿Sí? Vi Parque Jurásico en este cine. ¡Anda! Es decir, una de las primeras películas que vi cuando era pequeño, pues cuando se estrenó, la vi aquí. Te trae unos recuerdos tremendos, ¿no? Bueno, yo soy de León, pero yo tengo familia también aquí en Astorga, y recuerdo en esa época venir algunas veces, y esa película, sobre todo, venir a ver aquí Parque Jurásico. Se queda ahí, marcado. Y sí, se me ha quedado. ¿¿Cómo definirías la obra de Jonathan Notario? Pues mi obra es un poco como retomar la infancia, es decir, es como coger los recuerdos de las cosas que había cuando yo era pequeño, en mi casa, las películas que veía, los libros que había, porque yo tengo hermanos mayores, todo un poco pasado por el tamiz de la actualidad, también mezclado con los problemas contemporáneos y adaptado un poco al momento, ¿no? Es un poco como intentar rescatar eso, pero llevado al momento que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que buscas representar en tus obras? Pues bueno, no busco una representación de nada en concreto. O sea, busco obras en las que yo, bueno, para empezar son obras en las que yo me siento identificado. Es decir, yo lo que busco es rememorar esos momentos de la infancia que yo tenía y no sé cómo sacarlo. Es decir, voy por ahí, me encuentro un libro, no sé por qué me llama mucho la atención las portadas de los libros de los años 60, 70, igual de las películas también, los cines, bueno, pues en los cines cuando se pintaban los carteles a mano, y todo esto, ¿no? Entonces esto es algo que se ha perdido y a mí me gusta mucho. Entonces, digamos que mi motivación artística viene de ahí, viene sobre todo de esos carteles de cine que se pintaban a mano, que en León, por ejemplo, los pintaba Velasco también, que se llamaba el pintor de los carteles de cine de León. Pues eso me influyó y de alguna manera en la obra actual que hago, pues es como si me pusiera en la piel de uno de esos pintores o ilustradores de portadas que veían películas, que leían libros de historias así como de serie B, ciencia ficción, intentar rememorarlo, ¿no? Pero claro, ya con otra mirada, una mirada más actual, en la que pues mezclo eso con temáticas de ahora o incluso con cosas biográficas que me pasan a mí. Bueno, y además lo transmites súper bien. Cualquiera que haya ido a una de tus exposiciones puede ver lo que estábamos hablando, el cine de serie B o los clásicos de terror universal. Son dos fuertes, es una inspiración tuya. El cine de serie B, sí. Sí, pero una fuente de inspiración tuya. Sí, es una fuente de inspiración, sobre todo a nivel estético, o sea, no tanto de los contenidos. O sea, yo no soy una persona que me coja una película supuestamente de serie B, lo que se entiende por serie B, porque claro, es que hay muchas maneras de entender la serie B. O sea, la serie B hoy no es lo mismo que la serie B en Estados Unidos en los años 50, que se entendía en ese momento, que eran los autores como Ed Wood,
Y bueno, pues estas películas de naves espaciales que se hacían así como de cartón y las movían con cuerdas, si entendemos eso por serie B, bueno, hay algunas que tienen argumentos más interesantes que otros, ¿no? O sea, entonces, a mí sobre todo me gustan por el apartado estético, no tanto por el argumento en sí, sino por la manera en la que las hacían. Entonces, esas maneras rudimentarias, ¿no? Ahora utilizamos el 3D, utilizamos medios increíbles para hacer las películas, pero el hecho de hacerlas de esa forma, así, con pocos medios, en un decorado de cartonpiedra, animadas a veces con stop motion, eso es lo que a mí me llama la atención y sobre todo lo que me interesa de la serie B en sí. ¿Y qué es lo que tanto te atrae de este tipo de pelis? Pues eso, sobre todo esa especie de mirada inocente que tienen, ¿no? Porque visto desde el punto de vista de hoy, sí, pues tienen una especie de mirada, en el momento no lo eran, pero para nosotros, para el espectador de hoy es un poco como inocente a veces, pero eso es bonito, o sea, me parece que me gusta que no se pierda eso, ¿sabes? Y entonces yo reivindico mi obra también cogiendo un poco de ahí, es como volver a esos tiempos pasados en los que había una mirada más inocente en las cosas, y entonces llevarlo ahora y cómo confluye eso con lo de ahora, ¿no? Y entonces, pues, por esa razón me gusta, pero la serie en general, a nivel estético, incluso los libros, las portadas, los cómics, ilustraciones, todo. Bueno, estamos viendo muchísimas imágenes de las que tú nos has mandado para que hoy las puedan disfrutar todas las personas que nos están viendo. Los años 30, la edad dorada de Hollywood, es una época en la que el cine estaba empezando a dar sus primeros pasos y también lo hacía el cine de terror y el cine de ciencia ficción. ¿Qué cosas revolucionarias hicieron estas películas que hacen que hoy sigan siendo clásicos? Bueno, pues por un lado, en el cine de terror, por ejemplo, crear a dos personajes que luego han estado siempre en el cine. No es que los hubieran creado, ya existían en la literatura, pero bueno, sobre todo en la película de Frankenstein, pues ese Frankenstein en concreto es el que luego, cuando pensamos en Frankenstein, todos pensamos en el Frankenstein, en el primero, en el original. Y con Drácula pasa lo mismo, es decir, aunque luego ha habido muchos Dráculas, el primero, el del 1931, es como que se ha quedado ahí, ¿no? Por ejemplo. Luego, a nivel de ciencia ficción, Metrópolis, que es de 1927, pues también creó una idea de la ciudad que luego, esa ciudad de ciencia ficción, esa megalópolis de ciencia ficción, luego se ha llevado a otras películas, como Blade Runner en el 82. Entonces, digamos que sí que fueron pioneros en crear una estética que luego ha sido, que se ha quedado ahí en el imaginario colectivo, en algunas cosas. Hace unos añitos, en León, tuvimos una exposición tuya en el Centro Leonés de Arte. El futuro era esto. ¿A qué te referías con ese título? Pues mira, el futuro era esto, estaba en una mezcla, por un lado una sensación que tuve, bueno, vino con el COVID, digamos que sí. El futuro era esto, el título se lo puse como que en el momento en el que estábamos con el COVID, parecía como que estábamos viviendo una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Entonces, era como una especie de pasado del futuro. El futuro era esto, o sea, lo que lleváis vaticinando de todas las películas de ciencia ficción, de epidemias que va a haber, el mundo se va a acabar, pues ya ha llegado, ¿no? Pero ha llegado no como lo imaginábamos, porque siempre en las películas es más bonito de cómo se imagina, sino en forma de hospitales, en forma de una manera un poco más, cuando lo llevamos al realismo, entonces ahí está juntando la idea que teníamos nosotros como de película de ciencia ficción, del futuro, de apocalipsis del futuro, y cómo estaba siendo el futuro realmente, es como diciendo, no. Entonces, digamos que por otra parte era un proyecto de paisaje en el que, sobre todo, fijándome en estos 3 meses en los que estuvimos metidos en casa, pues se vio en la tele que los animales empezaban a entrar en las ciudades.
O sea, porque las personas dejaban de ocupar los espacios y la naturaleza volvía a apoderarse de los lugares, a no apoderarse, a recuperarlo, ¿no? Entonces esto me pareció muy bonito porque esto sí que me pareció como de ciencia ficción total, ¿no? Entonces lo que hice fue una serie de paisajes vacíos completamente en los que no se veían personas y sí se veían animales ocupando las ciudades. Un poco llevado a eso. Y lo llamé El futuro era esto. Y era una especie de recorrido por el mundo en diferentes lugares del mundo, como una especie de viaje por el mundo en pandemia, pero bueno, una pandemia que no era, o sea, mi obra no era exactamente, no estaba reflejando la realidad, sino que eran cuadros también con una estética romántica, digamos, o sea, no como la realidad, que no lo era así, sino que la realidad era mucho más cruda y nada estética. Yo quería hacer algo, bueno, siempre en la actualidad te inspira cosas, pero a mí a nivel, veía los hospitales y decía, no me apetece pintar un hospital con gente, lo que le está pasando a la gente, ¿no? Pero sin embargo, volví a mi imaginario de ciencia ficción, pero decía, pero puedo reflejarlo de esta otra manera. Bueno, es que tiene toda la razón. Yo creo que en ninguna cabeza pensamos que podía pasar algo tan terrorífico y tan de ciencia ficción, o sea, tan fuera de lugar como lo que vivimos. Sí, qué horror. Te das cuenta de lo frágiles que somos y que, sí, perfecto, exactamente. Bueno, lo que vaticinan las películas del siglo XX, pues es como, pues algunas cosas se están cumpliendo, no igual, pero para bien o para mal, incluso avances también, pues también. Y mira ahora con la inteligencia artificial. Eso nos da para otro programa. Eso nos da para otro programa, mucha de terror total o de ciencia ficción absoluta, pero... Totalmente, eso estoy muy de acuerdo. Un día vamos a hablar de todo eso. Yo estuve viendo la exposición en su momento y la verdad es que a mí personalmente me encantó. En ella tuviste algunas de tus obras más icónicas y quiero saber sus historias. Por ejemplo, experimentos para transformar la fe en energía. ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, esta obra viene, claro, mis obras muchas veces vienen de investigaciones que hago por ahí, sí, o cosas que me gustan, que suelen ser casi siempre cosas del pasado, por alguna razón me atrae, voy a un mercadillo, veo algo, un libro antiguo, y esto empezó con una cosa un catálogo que había visto yo, de los laboratorios Alter de Madrid, que son unos laboratorios de los años 40, y por alguna razón lo compré en eBay, este catálogo, y salían como monjas haciendo experimentos de laboratorio y no se explicaba más, y eran unas imágenes muy impactantes, o sea, y digo, o sea, que eran como, o sea, que digo, parece como que se está mezclando aquí como religión con ciencia, ¿no? Entonces, como ese tema me interesaba, y es muy también de la ciencia ficción, la mezcla de la ciencia y la religión, pues lo llevé a una especie bueno, creé un guión para hacer un cortometraje de animación stop motion. Y el experimento es para transformar la fe en energía. Es un guión de una película, supuestamente película estilo serie B también. Además está hecho así como blanco y negro, como estilo de los años 60 y tal, en el que digamos que se descubre digamos que una energía que viene de la fe, o sea, una energía, pero es decir, es como transformar la fe religiosa en energía, pero pues como la energía eléctrica, energía que mueve las ciudades y eso. Y de ahí pues sale una historia y eso. Y bueno, y tienes otro proyecto en el que Jonathan ha trabajado, es La Gruta de los Vampiros. Sí. ¿Esto qué es? Y La Gruta de los Vampiros, pues también tenía relación con el COVID. Es que la verdad es que en esos años, 2020, a mí me impactó, es lo que digo. Yo normalmente, aunque yo trabajo con el imaginario del pasado, pero siempre está relacionado con lo que estoy viviendo, y porque es lo que me sale. Es como que, pero bueno, entonces en La Gruta de los Vampiros, porque decían que el COVID había venido del mordisco de un murciélago, una de las cosas que se decía, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues como lo tuvimos que hacer en pandemia, bueno, no en pandemia, esto ya fue en el 2021, pero todavía estamos con las mascarillas y tal, y esto fue una instalación muy grande que hice en la fábrica de armas de Oviedo, pues ahí pues, lo mismo, me inventé, era una mezcla entre un juego de cazavampiros
y esto de lo del COVID, ¿no? Entonces, pues digamos que creé una especie de parque de atracciones en el que tú te metías y había una serie de photocalls que creé, que la gente se hacía fotos con ellos y ibas con las armas, o sea, había como armas que yo había creado para cazar a esos supuestos murciélagos que te contagian y todo todos, eso, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, pues tenía una parte de hacer fotografías, de enseñar a la gente cómo a disparar, pero que no disparabas con la cámara fotográfica. Era como el disparo, tenías que hacer coincidir con la cámara fotográfica una imagen que, o sea, es decir, tenías la pistola y el disparo, ¿no? Y tenías que hacerlo coincidir con el murciélago, que tenía un punto, que pareciera, al hacerle la foto, que estabas disparando. O sea, que cuando te queda la foto, que parecía como que le estaba dando... Te creaba una imagen así como muy de cómic, de cuando sale el disparo y da en un punto, pero que es un trampatojo visual. Pero, qué chulo, de verdad. Entonces, digamos que era una manera de mezclar lo tecnológico con lo más casero, que también es algo que me gusta, pero tecnológico entendiendo por un teléfono móvil, simplemente, bueno, sin hacer nada más. Sin hacer nada más. Y hoy, como estamos terroríficos, no se me escapa a mí nadie. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Pues mi peli de terror favorita es El Resplandor. Uf, qué miedo. Y no es de serie B, porque no se considera una película, o sea, una superproducción de Stanley Kubrick, y eso. Es un poco a lo que íbamos, que a mí me gusta la serie B en el apartado estético, pero luego yo disfruto mucho. Yo luego las películas que yo vengo a ver, yo veo esas, pero también me encantan, sobre todo, me gustan las películas, bueno, o sea, supuestamente de directores, pues eso, como Stanley Kubrick, claro, menudo peliculón. Es decir, que luego sí, luego soy muy cinéfilo y me gusta el buen cine, el supuesto buen cine, ¿no? Claro. Entonces, no, bueno, yo disfruto con todo, ¿no? Pero... No, se te ve que eres un disfrutón, como se suele decir. Sí, y Jonathan, le saco a todo un poco. Perdóname. Jonathan Notario, artista de aquí, de la provincia de León, lo tenemos aquí. Muchas gracias por sacar un rato para estar con nosotros aquí en el Cine de Velasco, en Astorga. ¿Te gusta el chocolate? Pues muchísimo. Pues sabes, no te lo pierdas, porque ahora nos vamos a ir al Museo de Chocolate, así que no te muevas, no os mováis, que vamos para allá. Siempre que venimos a Astorga, entre otras muchas cosas, pensamos en comprar una tableta de chocolate. Yo la primera, soy culpable, soy muy, pero que muy golosa. Astorga es una ciudad que tiene una tradición chocolatera muy fuerte y esta tradición se sigue conservando hoy en día gracias al Museo del Chocolate del Ayuntamiento de Astorga, para hablar de uno de los pecados más dulces y más terroríficos de Halloween. Hoy tenemos con nosotros a Elena Andrés, del Museo del Chocolate. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Elena, antes de comenzar, ¿tú eres de chocolate negro, de chocolate blanco o de chocolate con leche? Creo que depende el momento y la compañía. ¿Ah, sí? ¿Hay momento y compañía? Yo creo que sí, como para todo en la vida. Bueno, sí. Esto ya nos da para una charla muy grande, ¿eh? ¿Por qué un museo de chocolate en Astorga? Pues mira, Astorga fue uno de los primeros sitios de España y de Europa que conoce el cacao y que tuvo más de 400 fabricantes a lo largo de toda la historia. ¿Y qué vinculación tiene Astorga con el chocolate? Pues mira, en primer lugar, Hernán Cortés, que es el primero que conoce el cacao y los valores que tuvo para los aztecas, va a entablar, se cree un matrimonio de una de sus hijas con un hijo del marqués de Astorga, y por los valores que tenía el cacao, porque él conoció que se utilizaba en una bebida llamada xocoatl, una bebida muy amarga, formada a base de cacao, especias picantes. Él lo tomó cuando llega a México, cuando va a colonizar México. Montezuma le dará a probar esta bebida, que no gustó mucho a los primeros españoles porque era muy especiada, luego ya le añadirían azúcar, pero ya se utilizaba como un alimento, pero también como una moneda. O sea, el cacao tenía un valor económico y por esas razones, tanto alimento como moneda, en esa predote que va a concertar con una de sus hijas, con un hijo del marqués de Astorga, pues se cree que llega el cacao. Por primera vez se conoce así, o sea que ya hay un vínculo muy fuerte con Hernán Cortés.
pero luego serán los arrieros maragatos. Está claro que esa red de transporte humana a la que se dedicaba, bueno, pues nuestras gentes de aquí de Astorga y de la comarca, esa arriería maragata, ese transporte humano que permitía traer el cacao desde los puertos españoles hasta nosotros, hasta el interior, será lo que propicie que aquí este fruto tropical llegue de una manera fluyente, claro, y constante. Bueno, he de decir que yo estuve hace ya pues bastante tiempo en el museo y la verdad es que es 100% recomendable, sobre todo si vamos y venimos con niños. ¿Qué nos vamos a encontrar en el museo? Pues mira, una colección muy variada, muy completa, que habla mucho de, bueno, pues de todo lo que supuso ese oficio en nuestra ciudad durante 300 años, que tenemos nociones de que aquí se hace chocolate. Y luego, además, bueno, pues ubicado en uno de los edificios más emblemáticos, ¿no?, que fue Casa Fábrica de Chocolatero. Es una colección, como te digo, muy variada, son 7 salas, hay audiovisuales, hay interactivos, hay una degustación y toda parte muy asequible, ¿no?, para conocer, bueno, pues lo que supuso este oficio, claro, en la ciudad. ¿Qué ganas me estás dando de...? Sí. ¿No hay chocolatito por aquí? ¿No tenemos nada? ¿Cómo se fabricaba el chocolate en Astorga? Pues mira, en un principio era completamente manual, a brazo, ¿no?, que se llama, siguen haciéndolo así, de hecho en Sudamérica, en Centroamérica, utilizando una piedra, bueno, es la pieza creo que más emblemática del chocolate, que es un metate, es una piedra cóncava de granito, ahí era donde se derretía, se mezclaba el cacao, porque el cacao tiene una manteca intrínseca que permite obviamente que se derrita, entonces con un brasero inferior que infundía calor a la piedra, ese cacao, bueno, pues se derretía, se mezclaba, pero bueno, hay que tostarlo previamente, de hecho había maestros tostadores, no es como el café, es algo muy importante el sabor y el aroma del futuro chocolate dependerá mucho de ese tostado inicial. Se descascarilla, es como una almendra, tiene una cascarilla y como les digo, ya pasa al metate, del metate ya se mezcla con el resto de los ingredientes, se pasa a moldear. La temperatura también es relevante, ¿vale?, porque hay que subirla, bajarla, en fin, pero en principio el chocolate a brazo fue la primera manera y luego ya en el 19 aparecerá la primera maquinaria, que es el resultado del chocolate que le llaman a la piedra, ¿vale? El otro era a brazo porque utilizaban, claro, el metate se utilizaba con un rodillo, de ahí a brazo, y a la piedra era porque se utilizaba el galé, que es una mezcladora con una base pétrea. Pero curioso, yo siempre esto cuando van los visitantes, es que aunque existe maquinaria a partir del siglo XIX para elaborar chocolate, no todos los chocolateros de Astorga la introducen en el sistema productivo. De hecho, hay un chocolatero, Serafín Enríquez Cubero, cuando hicimos un estudio de todos los chocolateros de la ciudad, según los datos del archivo municipal, que hace chocolate 40 años, hasta 1960, haciendo chocolate completamente a brazo. Y ya existía, por supuesto, la mecanización, ¿no? Por eso yo creo que también hubo tantos chocolateros, porque era algo muy artesanal, de hecho mucha gente tenía el metate en su casa, los chocolateros iban a sus casas a hacer chocolate. Me estás dejando, vamos, con unas ganas tremendas cada vez más. ¿Qué secretos esconde el museo? ¿Hay alguna historia de miedo? ¿O secretos? ¿Algún secretillo? Bueno, pues no lo sé cuál puede ser el secretillo. Yo creo que a veces el secreto es cuando una persona de fuera llega a veces por casualidad, ¿no?, a esta ciudad, por ejemplo también muchos peregrinos, muchos extranjeros, y de repente descubren que una ciudad tan pequeñita, tan rural, tan de la montaña, tan de interior, pues bueno, es posible que, bueno, de España me atrevería a decir obviamente que fue la que más chocolateros tuvo, ¿no?, pero como un museo, pues eso, tan completo y con tanta historia relativa al chocolate, ¿no? Yo creo que ese es el secreto más guardado que se puede encontrar un visitante, ¿no? Dentro de que, bueno, luego hay piezas que son realmente emblemáticas de la publicidad. Porque la gente cuando entra, la cara... Sí, aquí un museo del chocolate, ¿por qué no? Claro, efectivamente. Porque otros ya hicieron la fama, ¿no?, los europeos, sí. Antes me contaste un poquitín solo dónde estaba ubicado el museo, está en un sitio muy especial. Y cuéntamelo, ese sitio tan especial y, bueno, ¿qué historia tiene la sede del museo? Pues mira, ese enclave yo creo, bueno, es el ideal, ¿no? Cuando nace el Museo del Chocolate estábamos, bueno, pues de aquí muy cerquita, porque nace como una colección privada. José Luis López empieza a coleccionar pues todo
todos los objetos que hoy tenemos en el Museo del Chocolate, pero luego se piensa en una nueva ubicación. En el 2015 nos trasladamos al Palacete de Magín Rubio, fue casa, fábrica, almacenes, incluso sucursal bancaria, uno de los chocolateros más importantes que tuvo esta ciudad. Es un edificio que data de 1910, se manda a hacer al arquitecto Eduardo Sánchez Aznarriaga, muy del estilo madrileño, ¿no?, de la arquitectura de principios del siglo XX, con unos toques muy neos. De hecho, lo que se proyecta la torre principal es un neomudéjar y se conserva muy bien, el edificio realmente conserva toda la esencia. Entonces, bueno, articula además, junto con otros, con el palacete de Heriberto Granell, que también está obviamente todavía en pie y se conserva. Ese enclave, gracias al ferrocarril, ¿vale?, ese barrio, el barrio de Puerta de Rey, se convierte, pues, para hacer todas las casas y fábricas de los chocolateros, por la proximidad del tren, claro. Entonces, un edificio histórico dentro de la arquitectura del principio del siglo XX, sí. Bueno, pues vamos a decir a la gente, ¿por qué tiene que venir ya este fin de semana? Bueno, pues creo que es una buena excusa de pasar, bueno, y de celebrar unos días siempre, pues bueno, en familia, deleitándose, disfrutando. Creo que siempre va a haber un momento, ¿no? Pero bueno, aprovechando que también es festivo y que la gente tiene más disponibilidad, conocer algo muy, muy diferente, ¿no? Y que aparte es muy asequible a todos los públicos, porque gusta de los más pequeñitos, los más mayores. Es verdad que es una colección, bueno, pues muy cercana, la verdad que la gente la disfruta mucho, porque hay mucha gente también que ha vivido esos momentos, ¿no? Claro, con lo cual, bueno, Elena, a ver, estamos en el programa más terrorífico del año, ¿eh? ¿Tienes alguna peli de terror favorita? ¿O alguna peli de terror o no favorita? Yo creo que a lo mejor se ganaron esa fama, las no favoritas. No es un género que veo habitualmente, pero sí que creo que de niña o adolescente vi más, ¿vale? Entonces, bueno, sí que tengo el recuerdo de algún payaso en mi vida. Que lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, de hecho creo que ahora hay alguna promo con algún globo rojo y sí, me acuerdo mucho de... Que no quieres ni ver lo siquiera, ¿no? Es que no sé por qué nos han dejado ver esas películas. Creo ¿no? que las veíamos por curiosidad, no éramos conscientes de... Pero luego lo arrastramos el resto de nuestra vida. Bueno, yo por mi parte, repito, es una visita 100% recomendable, sobre todo, pues como decíamos al principio, ¿no?, si venimos con niños, y además al final de la visita nos dan un trocito de chocolate para que lo probemos. Sí, uno no, tres. Uno no, tres. Salimos casi merendados. Claro. Así que la próxima vez que vengáis a Astorga, no os olvidéis de pasar por el Museo del Chocolate. Bueno, no que vengáis, que además podéis venir precisamente solamente para ver el Museo del Chocolate y a disfrutar de Astorga, que claro, esto es un lujo y estar aquí. Avenida de la Estación número 16. Ahí estamos. Lo he hecho todo bien, ¿verdad? Sí. Elena, guía del Museo del Chocolate, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y por todas las fotografías que nos has mandado, que hemos estado viendo, que son desde luego una pasada, que yo ya tengo muchísimas ganas de ir al chocolate. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros ahora nos vamos a publicidad. Bueno, no os podéis mover, porque lo que viene después, no os podéis mover. Yo no digo nada más, no os podéis mover de ahí. En Óptica Navarro cuidamos de tu vista desde hace más de 100 años. Hoy en Óptica Navarro seguimos siendo un referente en León, cuidando la salud visual y auditiva de varias generaciones. Nuestro equipo de ópticos y audioprotesistas combinan experiencia y calidez humana con la tecnología más avanzada para ofrecerte el mejor servicio. Desde análisis visual y control de tensión ocular hasta la adaptación de lentes de contacto y audífonos de última generación. Con la realidad virtual, analizamos tu dinámica de mirada para diseñar lentes progresivas que se
adapten perfectamente a tu forma de mirar. Innovación exclusiva que mejora tu experiencia visual. Óptica Navarro. Mucho más que una óptica. La mejor fibra es la fibra del león que llevas dentro. Fibra de 1000 megas por solo 19,95 €. Sin ofertas, sin engaños. Además, tenemos las mejores tarifas de móviles y la mejor televisión. Reditel es nuestra fibra. Es de nuestro león. Reditel 987 41 44 44. En Congelados Vicente Castañón llevamos 47 años creciendo contigo. Somos una empresa familiar de León, ahora en segunda generación y calentando la tercera. Especialistas en hostelería y colectividades, con productos escandallados para sacar el máximo rendimiento. Y en nuestras tiendas te asesoramos según tus necesidades, desde pescado sin espinas para niños hasta venta a domicilio sin coste en León Capital. Congelados Vicente Castañón, una empresa cazurra que sigue apostando por su tierra. Descubre el sabor auténtico del mar y la comida tradicional en Las Ruedas de Pedredo. Déjate sorprender por nuestros mariscos frescos, arroces y asados al horno de leña. Un lugar único con terraza, piscina y amplios jardines, ideal para bodas, comuniones y reuniones. Ven a disfrutar en Las Ruedas de Pedredo. Reserva ya en el 987 830830. Las Ruedas de Pedredo. Sabor y tradición. El auténtico pimiento morrón, producido en Fresno de la Vega y en los valles de Benavente, cuenta con el sello IGP Pimiento de Fresno Benavente. No es un pimiento cualquiera, es el fruto de una tierra privilegiada, del trabajo de generaciones y de una semilla que se guarda año tras año. Rojo, carnoso, con un grosor y un sabor que lo hacen único. El sello IGP garantiza al consumidor su origen y sus cualidades diferenciadoras. IGP Pimiento de Fresno Benavente. Tradición que se cultiva. Sabor que se queda. ¿A dónde vais, doña Inés? Dejadme salir, don Juan. Que os deje salir. No os dé cuidado por don Gonzalo, que ya dormir tranquilo le hará el mensaje que le he enviado. Le habéis dicho que os hallabais bajo mi amparo segura, y el aura del campo pura, libre por fin respirabais. Cálmate pues, vida mía, reposa aquí, y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, ¿no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día, ¿no es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día, ¿no es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía, ¿no es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había, ¿no es verdad, hermosa mía, que están respirando amor?
Oh, sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escucharme sin enojos como lo haces, amor es. Mira aquí, a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Ah, callad, por compasión, que oyéndos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez puso Satán en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer? ¡Ay de mí! Sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais rodando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalguía compasión. O arráncame el corazón o ámame, porque te adoro. Alma mía, esa palabra cambia de modo mi ser, que alcanzo que puede hacer hasta que el Edén se me abra. No es, doña Inés, Satanás quien pone este amor en mí, es Dios que quiere por ti ganarme para él quizás. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es un amor terrenal como el que sentí hasta ahora, no es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga, es incendio que se traga cuanto ve inmenso, voraz. Desecha pues tu inquietud, bellísima doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador, y o habrá de darme tu amor, o me tendrá que matar. Don Juan de mi corazón. Bueno, qué manera de volver de publicidad. Seguimos aquí en el programa de Ángeles Zapata. Hoy hemos sacado las cámaras, hemos venido desde León a Astorga, aquí, al Cine Velasco. Yo estoy encantada. Ahora están sentados en nuestro sofá Carolina Ayer y Juan Pajares, dos actores que nos acaban de representar una de las escenas más conocidas de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Y bienvenidos. Gracias. Os agradezco infinito. La verdad es que es un auténtico placer tenerlos a los dos aquí, porque son dos actores de aquí de León y vamos a conocer un poquito de vuestra historia. ¿Cómo interpretáis lo que acabamos de ver? Yo estoy así todavía. Pero antes quiero preguntaros sobre lo que acabamos de ver, porque a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Don Juan Tenorio es una historia que tradicionalmente se representa en el Día de Todos los Santos. Yo creo que es mejor que me lo contéis vosotros, ¿no? Pues es una tradición que casi viene de la Edad Media, ¿verdad? Lo que pasa es que luego se ha ido conformando y se ha ido fijando un poco, pero esta historia tiene que ver mucho con los difuntos, con lo espectral, con hablar con el más allá. Y entonces por eso se ha centralizado y por otras cosas que nos va a contar Juan, que es muy interesante. Bueno, es que hay cosas interesantes al respecto, ¿no? Porque a mediados del siglo XIX hay un decreto del gobierno prohibiendo que se haga representación de teatral el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Pero hay un actor que es un personaje, la verdad es que da para hacer una película de ese hombre, que se llama, curiosamente, Pedro Delgado.
como el ciclista, y le llamaban Perico Delgado. Y era un hombre de, sí, era un hombre de la Carolina, de Jaén, y era hijo de buena familia y tal, bueno, un gran actor. Y él se pone a representar la obra y elige, por tanto, como el día 1 no era posible, el día 2, porque es el día de difuntos, ¿no? Pero curiosamente es que esta historia de Don Juan Tenorio, el propio Zorrilla renegó de ella. Renegó hasta el punto de que una noche vendió los derechos, en una noche de farra. Solamente la montó en México, porque fue director del Teatro Nacional de México y la montó en México, pero él hablaba verdaderas pestes del Don Juan, y resulta que luego se convirtió en toda una... Entonces se representa desde entonces. Bueno, pues nos habéis aclarado cosas que yo creo que muchos no sabíamos. ¿Y vosotros dos cómo os habéis conocido? Bueno, nos conocimos en el 2007, ¿verdad? En el rodaje de Las Bicicletas, de nuestro querido Epigmenio Rodríguez. Nos ofreció esa experiencia cinematográfica. Para mí el primer corto de ficción, para Juan ya tenía su experiencia. Juan ya viene ya... Ya venía. Soy muy mayor. Espera, de la época de Zorrilla, más o menos. No. Y nos conocimos rodando esa película, en Murcia de Guardia Civil y yo de mamá, de uno de los protagonistas. Y ese fue nuestro primer encuentro personal y artístico, ¿verdad? Carolina, esto yo creo que te habrán hecho esta pregunta 8 millones de veces. ¿De dónde te viene a ti esta vocación de ser actriz? Pues yo me enamoré del teatro cuando era pequeñita. Estudiaba en el Colegio de las Josefinas, que ahora ya no existe. Ya no existen. Y hacíamos muchas cosas, realmente teníamos muchas actividades en relación al teatro y al escenario. Teníamos un teatro enorme que entiendo que todavía sigue en pie, y de repente, cantando, actuando, fue como un enamoramiento de ese espacio donde te subías y eras otra persona, contabas historias, compartías con el público esas historias, y para mí fue fascinación, enamoramiento y hasta hoy. Y pasión, con la pasión que está hablando, es tremendo. Y Juan, ¿y a ti de dónde te viene la vocación? Bueno, Juan, yo creo que desde pequeñito con esa voz ya le dijeron algo tiene que hacer. De pequeño no tenía esta voz, pero además no había fumado ni nada, entonces, pero sí, desde pequeño. La verdad es que yo también en el colegio estaba pensando ahora que quizá esa tradición de los colegios en aquellos años de hacer funciones teatrales, yo no sé si ahora se sigue llevando, no sé. Pero yo mi primera experiencia con el teatro fue precisamente en el colegio, en una representación teatral, me parece que era un mercado persa o algo así, ¿no? Y bueno, son cosas que quedan ahí, que quedan de una manera... no sé, muy marcada, ¿no? Y después, bueno, pues la vida te va dando oportunidades de ir entrando en este mundo. Yo empecé haciendo recitales de poesía. Teníamos un grupo de poesía, vamos, un grupo de representación poética, y hacíamos lecturas pues, de la generación del 27, etcétera, ¿no? Y después entré pues, en el teatro independiente, pues, en los años 70, finales de los 70, había un grupo importante en León que fue además germen de otros grupos, y bueno, pues ahí empezó mi vida, y luego mi vida en este mundo. Y después pues coincidió también de manera casual el cine, y bueno, pues en el cine hice algunas cositas también. Algunas cositas, dice. Tiene una buena carrera y tiene mucho que contarnos, Juan. De hecho, yo de hoy no marcharé aquí sin que me deje ya firmado un sofá en León. Eso fijo. Bueno, en Carolina igual, eso lo tengo yo muy claro. ¿Cómo os preparáis para lo que habéis hecho hoy, por ejemplo, o para algo más grande, de más nivel? En este caso lo que hemos hecho tiene que ver mucho con ya conocemos la obra. Todo el mundo la conoce, aunque sea de oídas, la ha visto alguna vez en aquellos estudios 1 que se hacían, ¿no? Y pues leyendo, entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Qué le pasa a estos dos personajes, qué relación tienen entre ellos, ¿no? Y cuáles son las emociones que van navegando por el texto también, ¿no? El texto ayuda mucho también para preparar, porque cuando hay un texto que está tan deliciosamente escrito, es muy fácil luego que fluyan las palabras y que las emociones salgan, y eso también se comparte con el público, ¿no?
Mucha lectura y luego, pues, sobre todo en este caso, que es verso, pues buscar la musicalidad también para que el público también viaje con esa musicalidad. Es muy fácil en el verso, cuando le buscas la música, que el público también encuentre esa... Viaja contigo. ¿Hay algún personaje, Juan, que te gustaría interpretar? Todos. Todos. Pero algo que tengas muchas ganas. Es que yo O que te gustaría mucho. me he visto en general abocado a la comedia y a mí lo que me gusta es el drama. Exclusiva que nos da aquí ahora Juan, ¿eh? Y me gustaría, siempre he querido hacer personajes muy potentes, no sé, psicológicamente complejos y demás. Entonces, es que, bueno, como no he hecho casi nada, pues está todo por hacer. Cualquier personaje de Don Juan mismamente me gustaría. Porque, bueno, en este giro que le da Zorrilla porque esto está basado un poco en el Burlador de Sevilla y todo esto, ¿no? Y el giro que le da es muy importante, porque es en la época del romanticismo, y es librar, que también importa a la hora de leer el texto, librar a este personaje por el amor. Eso es la novedad que hace Zorrilla, ¿no? Y es lo que hace que el público reciba a este Don Juan de una manera especial, porque el burlador moría en el infierno, no sé, pero a Don Juan de Zorrilla le redime una catarsis el amor. A través del amor, ¿no? Entonces, a través del amor encuentra sentido a muchas cosas, aunque luego él cuando fallece sigue haciendo sus cosas. Pero que es muy moderno. Si lo piensas, esta idea es muy moderna, ¿no? En el fondo, o sea que ahora mismo la podemos entender bien, yo creo. ¿Sois más de cine o de teatro? Esta es la pregunta del millón. El teatro te da unas cosas y el cine te da otras. Mi vocación fue en el teatro y luego descubrí el cine y estoy en ese descubrimiento de lo que te da el cine, pero son cosas diferentes, experiencias diferentes, y como actores vivimos cosas diferentes, ritmos diferentes, concentración diferente también, ¿no? Claro, la presencia del público en el teatro es maravillosa, es una experiencia fantástica, pero la presencia de la cámara te da una intimidad y una oportunidad de mostrar muchísimas cosas que probablemente en el teatro se muestran, pero más en grande, ¿no? En la cámara capta absolutamente todo y es maravilloso también. Bueno, es que habla con pasión, habla con enamoramiento. ¿Y tú, Juan? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina. Veo en el cine un gran problema, que es la fragmentación. El actor en teatro creo que está más agarrado a toda la representación porque tiene un continuo. Hay un continuo en el tiempo. En cine, no, como sabemos, no, porque se rueda hoy, mañana, dentro de un mes. Y entonces esa fragmentación a veces hace que, desde mi punto de vista, es la mayor complicación del cine. Y entrar de pronto en el personaje, así, zas, cuando a lo mejor llevas una semana sin rodar y vuelves, entonces eso es complejo desde mi punto de vista. ¿No? Sí, el cine es concentración y precisión. Entonces hay una parte técnica que es muy, muy importante conocer, que el actor debe conocer también las cámaras, cómo funcionan, la luz, todo lo que está alrededor técnico del acting, y luego pues ser muy preciso en lo que hace, porque muchas veces hay que repetir, las acciones tienen que estar en el mismo sitio, bueno, una serie de cosas que una vez que está todo eso integrado, es un placer, ¿no? Poder jugar con la cámara. Había una entrevista de Carmen Maura que decía que tienes que ser muy amigo de la cámara y tratarla bien, porque si no todo lo pilla, todo lo ve, entonces hay que tener una relación muy amorosa con la cámara para dejarte ver por ella también.
Es un poco el ejercicio delante de la cámara que a veces en teatro podemos tener un poquito más de oficio y engañar y tal, pero en la cámara no, la cámara tienes que abrirte en canal y dejar que pasen las cosas. Sí. Que fluya. Bueno, como hoy es una noche terrorífica, ¿tenéis alguna peli de terror favorita? Yo, El Resplandor es una peli... Sí, nos tiene marcados, ¿eh? Sí, porque además la vi cuando era pequeña en la habitación de un hotel, hacía un viaje con mis padres sola. Y fue como de repente, ¡guau! ¡Qué pasada, qué miedo! Pero qué gusto también, ¿no? Yo cuando era pequeña me gustaban mucho las películas de terror, pero tengo ese recuerdo del Resplandor por la experiencia de verla sola, era pequeña y para mí fue una experiencia muy chula. ¿Y tú, Juan? Esa película me impresiona mucho. Yo no soy muy de cine de terror, porque luego sueño. Oye, a mí me pasa igual que a ti. De verdad, pero sueño después de 20 años. Sí. Estoy con el rum. Sí, yo todas las que tienen que ver... trauma ya. Sí, todas las que tienen que ver con el diablo, con el demonio, me cuesta verlas. Son películas que me impresionan mucho. El Exorcista, ¿no? Por ejemplo. El Exorcista es la que yo tengo. Es que... ¿A quién se le ocurre dejar a una niña viendo El Exorcista? No, a mí me dejaron, pero no sabía que... Claro, bueno, pues me imagino que tampoco sabían que estaba viendo eso, pero no la he vuelto a ver nunca, ¿eh? No. Es más, lo pienso y me pasa como a Juan. Hay una película que vi hace muchos años, que no debe ser de gran calidad, no la he vuelto a ver, no he podido volver a verla, y la he visto alguna vez así anunciar, se llama El Ente, y está basada en una historia, parece ser real, ¿no? De lo que le ocurre a una mujer y tal, bueno, en fin. Y a mí esa película me trastornó, o sea, me trastorna totalmente, porque ahí anda detrás el demonio. Sí. Uf, qué miedo me da. Bueno, además ellos tienen historia del terror que a lo mejor nos cuentan. Carolina está actualmente en cartelera con una peli. Dímela tú, que se me ha ido ahora Campamento mismo. Garra del Oso. Muy bien, o sea, Carolina la podemos ver actualmente en cualquier cine. España. En España, sí, no en cualquier cine. Aquí en León, yo no sé por qué, pero no la han responsabilidad, ¿no? Pero... Es responsabilidad. Y yo aquí los tengo aquí a los dos a mi lado, casi nada. Bueno, te podremos viendo. Juan, ¿vendrás a nuestro plató a hablarnos de tangos? De tangos. Bueno, el tango es un... Como dice... Y de fotografía, ojito, ¿eh? ¿Te he visto yo unas fotografías tuyas? No, pero yo soy aficionado. Sí, o sea... aquí todo el mundo es aficionado. Aquí todo el mundo dice, no, yo nada, hago de vez en cuando una cocina pues con el móvil. Sí, yo las hago con el móvil también, de verdad. No, en serio, no tengo otra cosa que el móvil. Pues es impresionante, lo podéis ver en su Instagram. Juan Pajares. Bueno. Pero es que yo vivo en una zona que, como le decía, conozco a fotógrafos profesionales y digo, es que tú vas allí, pones así, haces tas. Sí, pero tiene que estar el ojo. Bueno, vamos, el ojo tiene que estar, si el ojo está, la fotografía no está. Pero es muy difícil que te salga una foto mala allí, en ese entorno en el que yo vivo. Yo vivo en una reserva india, no, de la biosfera, en una reserva de la biosfera. Y claro, es que es un espectáculo. Y ahora, por ejemplo, en otoño, y eso que este otoño no es muy allá porque ha habido demasiada sequía, pero claro, los colores del otoño, es que eso... No hace falta hacer mucho más. Y el tango, como dice mi compañero Ildefonso Rodríguez, que es con el que perpetro esos tangos, dice que es la gran poesía urbana del siglo XX, y es verdad. Y nosotros llegamos al tango fundamentalmente, primero a través de la poesía, es decir, por las letras, por lo que cuentan y cómo lo cuentan. Y luego, lógicamente, porque nos gusta el tango. Y entonces de vez en cuando hacemos una chamba. ¿Bailas también? No, Dios no me llamó por ese camino. Bueno, oye, yo pregunto para saber el día que venga, si tengo que aprender yo algún paso o algo. Bueno, ya hay que anotar ya una fecha, que no se me marche sin la fecha. Carolina también tiene que contarnos alguna cosita. Vendrá a contarnos a nuestro sofá. Ella tiene series, tiene muchos proyectos por ahí que vendrá. Y yo sé que ellos tienen proyectos en concreto, pero no me lo quieren decir.
Entonces, eso, ponemos aquí cartel exclusiva, exclusiva, exclusiva y ya nos vemos Ya lo contaremos, en ya. el sofá nuestro en León. Sí. Bueno, chicos, que Un sepáis que placer. estaba nerviosa, con Sí, vosotros. ¿por qué? Bueno, pues porque estar al lado de dos profesionales como la copa de un pino, pues a mí me pone nerviosa. Estando en Carolina casa, ayer, sí, estando hombre, en ya casa. estamos en casa, ya hemos tomado un café. Cuando se toma un café ya dice que ya Ya. está, ya lo hemos hecho casi todo. Sí. Carolina, ayer, un millón de gracias por Gracias estar a ti, con nosotros. por este espacio tan maravilloso que tienes y con el cariño que haces todas las cosas, las preguntas y la forma que contactas con nosotros y nos ofreces este espacio para conocernos mutuamente, porque a veces estamos en un mismo espacio, en una misma ciudad, en una misma provincia y no nos conocemos, ¿verdad? Qué guapa es. Juan, muchísimas gracias A por ti. estar con nosotros, Juan Pajares. Os espero a los dos, que lo sepáis. Y ahora nos vamos a ir a una sección que se llama Cuéntaselo Ángeles y vamos a hablar de historias de terror, pero de historias que le ha pasado a la gente de verdad. Yo no sé si vosotros tenéis alguna historia de terror. Yo, fíjate, no, así que recuerde, no. Uy, no tengo. pues no os marchéis, quedaros a escuchar Vale. esas historias de terror que nos han mandado la gente a nuestro teléfono que siempre está por aquí debajo. No os lo perdáis, ¿eh? Qué sitio más bonito estamos hoy, ¿verdad? El Cine Velasco en Astorga. Aquí nos hemos venido hoy en este especial de Halloween. Y aquí también hay una cobertura maravillosa. Mobileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Cualquier problema que tengamos de telefonía, queramos hacer un cambio de compañía y queramos hacerlo con seriedad y con una persona física y no un teléfono que vete a saber quién nos está atendiendo o si nos engañan, Gran Vía de San Marcos, número 4, Mobileón, allí estará Bego. Como decíamos hace un ratito, las llamadas de hoy son de terror, pero de terror absoluto. Este número de teléfono, este es el que tenéis que utilizar, o nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la primera nota de voz que nos han dejado. Ya os podéis preparar. Tuve un sueño muy vívido, muy real. Yo salía de mi apartamento, el pasillo que llevaba hasta la puerta de salida de casa hacía un ángulo recto en su inicio. Cuando me volví hacia atrás, al salir, vi una anciana de pronto que salía de esa esquina vestida de negro y asomándose por el recodo ese y me señalaba diciéndome sin levantar la voz, pero muy seria: no os llevaréis nada de esta casa. A las pocas semanas fui a pagar un recibo a la dueña del piso que vivía al lado, puerta con puerta. Me dijo que esperase en el recibidor mientras iba a por ese recibo y pude ver sobre una cómoda varias fotografías enmarcadas. En una de ellas, que estaba en lugar destacado, había un retrato de una mujer y esa mujer era la mujer de mi sueño. Cuando la casera volvió le pregunté que quién era esa mujer. Es mi madre, dijo. Falleció no hace mucho. Cuando murió, que vivíamos juntas, decidimos dividir el piso porque era demasiado grande para mí sola y pusimos la mitad en el alquiler y ahí es donde tú vives. Bueno, yo estoy temblando. Yo estoy temblando con todas esas historias y vamos a escuchar alguna más todavía. Piel de gallina. Vamos a escuchar otra historia y no quiero que se me pase dar las gracias a todas las empresas que han hecho que hoy podamos estar aquí en este maravilloso escenario, en este especial de Halloween en el Cine Velasco aquí en Astorga. Así que vamos a escuchar esta otra historia de terror.
Hola, buenas. Yo quería contar una historia que me contó una amiga que es enfermera que trabaja en el hospital. Una vez hace ya tiempo le tocó trabajar en el turno de noche y a eso de las 3 de la mañana estaba todo muy tranquilo. Bueno, típica noche en un hospital. Estaba todo tranquilo y apenas había gente. Y en el Busca le sonó una alerta de que tenía que ir a la habitación de un paciente que estaba bastante grave. Cuando llegó allí, la luz estaba apagada, pero todo funcionaba con normalidad. El monitor cardíaco marcaba el pulso normal, estable, pero de repente se acercó al hombre, abrió los ojos de golpe y le agarró del brazo y le susurró al oído y le dijo: «Gracias por cuidarme durante todo este tiempo, ahora te toca descansar a ti». Claro, mi amiga se asustó un montón y trató de irse corriendo. Lo que pasa es que la puerta se quedó bloqueada y no podía salir. Intentó durante mucho rato tratar de salir de la habitación, pero no fue capaz. Hasta la mañana siguiente no la sacaron de la habitación y tuvo que pasar toda la noche con el cuerpo del hombre ahí presente. La verdad que da bastante miedo esa historia. Como os dije al empezar, estamos en Astorga, que hay una cobertura fantástica, y si no la hay, pues llamamos a Bego, qué problema. Mobileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Ella nos va a poner la compañía adecuada entre todas las que hay y a pagar solo por lo que tengamos que pagar, sin servicios de más ni de menos, lo justo, lo que tengamos que pagar. Mobileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Allí sí que no da nada de miedo ir, ¿eh? Al contrario, allí es un placer ir. Me encanta la hora de la merienda. Cuando estamos en nuestro plató de León, comemos siempre esos bocadillitos tan ricos de nuestra cafetería y restaurante Atrio. Pero hoy, al estar en el Cine Velasco en Astorga, yo no me puedo resistir a comer unas palomitas. Pero echo muchísimo de menos a mi chica. ¡Ah! ¡Cago en la leche, que mamá, qué susto que me ha dado! ¿Qué le pongo, señora? De muy mala leche, hijo, me pones de muy mala leche. ¡Oh, susto que me ha dado! Es que debería saberlo, en el especial de Halloween usted no se puede quedar sin llevarse un buen susto. Ya me lo has dado, ya me lo has dado. ¿Y qué te iba a decir? Ahora que estamos hablando de películas favoritas, ¿cuál es tu película de terror favorita? Yo no soy aficionada al cine de terror. Me ha recordado la película de Scream al principio, que dicen: ¿te gustan las películas de terror? Claro, ¿ves? Yo no soy aficionada a las películas de cine de terror y creo que en un momento en el programa lo hemos hablado y tengo un trauma. Y me dejaron, supongo que no se dieron cuenta, que me dejaban viendo la película del Exorcista y yo es algo con lo que sueño. De hecho, es que lo escucho y me pongo ya mala, ¿eh? Bueno, no me gusta el cine de terror. Yo te diré que a mí el cine de terror me daba muchísimo miedo, porque eso se trata al final. Claro. Pero yo vi una vez una película que a mí me encantó, que fue la que me metió en el cine de terror, que fue Ghostwatch. Es una película británica muy curiosa, que además es la única película de terror que ha matado a alguien. ¿En serio? Esta película lo que es que la BBC hizo como un especial de cine que básicamente hacían como que iban con las cámaras a una casa encantada que tenía como poltergeist y hacían toda la versión. Era como la Bruja de Blair antes de la Bruja de Blair. Y hicieron eso, grabaron pues la historia con efectos especiales que eran muy realistas para la época y hubo una persona que lo estaba viendo y se pensaba que realmente esa cosa estaba pasando de verdad. Así que pues se suicidó, se dio muerte. Mi madre. Pero bueno, ahora que estamos hablando de... Mira, estoy entretenidísima, escuchándote. Ahora que estamos hablando de curiosidades de cine de terror, mira, como estabais hablando antes con Jonathan Notario de películas de terror de los años 30, no sé si tú has visto Drácula, la de Bela Lugosi, la de 1931. Pues bueno, esa película se grabó en paralelo con una versión española que se hizo utilizando los mismos decorados que la película de Bela Lugosi. O sea, cuando habían terminado de grabar la película americana, luego venía un equipo español y con actores españoles de Español de España, se ponían a grabar las mismas escenas con los mismos guiones en los mismos decorados que la película de Drácula. Y tú la ves y es un Drácula muy castizo, es un Drácula que dices, este señor no es de Transilvania, este señor es de Madrid. Es de ahí al lado. Pero bueno, es una película que es muy interesante porque tiene ahí unos contrastes y además tiene unas escenas que son solo de esa versión, de la versión en español. Y como última curiosidad de hoy, cuéntame. Diré que mientras estabais grabando aquí las entrevistas, yo me he cogido a Alejo y nos hemos subido al cuarto antiguo de máquinas para ver cómo es. Y te traigo el documento en exclusiva. Ah, ¿lo podemos ver ahora? Sí, claro, mira, vamos a verlo. Pónmelo.
Bueno, estamos aquí con Alejo en las entrañas del Cine Velasco. Alejo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos la antigua sala de proyección, con los dos proyectores de 35 milímetros, dos osas, que como cada una pesa más de 1 tonelada, pues aquí se quedarán. Antiguamente hacían falta estas dos si se proyectaban películas muy largas, como por ejemplo Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, que venían en 2 tortas como esas. Ahora estamos hablando de un par de kilómetros de fotogramas. Entonces realmente esto era un oficio porque había que marcar el fotograma con una pequeña señal, como hacía Vicente el dueño, ya que había que pasar de uno a otro durante la marcha sin que se notase, ya que no se podía parar la proyección, lógicamente. Bueno, y aquí es donde hacía todas las horas del mundo Vicente. Bueno, y además estamos viendo que hay un montón de pósteres por toda la sala. Efectivamente, además Vicente también es dibujante y desde que su padre cogió este cine en el año 64, él se dedicó a decorarlo, así que combinado con los pósters de las películas, pues hay unos pequeños murales que lo decoran, como podéis ver aquí. Claro, y esto por ejemplo la gente nunca lo ve, ¿no? Efectivamente, esto solo ha salido en algún que otro reportaje fotográfico porque, bueno, pertenecía a la sala oscura, vamos a decir, del cine, la caja negra. Pues nada, vamos a seguir con el especial de Halloween. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece lo que hay escondido en el Teatro Velasco? Pues que me va a parecer que esto, menos mal que lo has sacado, que lo puede ver todo el mundo, es una maravilla. Bueno, oye, ¿y esas nuñas son nuevas, no? Sí. Natasha. Ay, Natasha de mi vida. ¿Qué haría yo sin ella? Muy cerquita de nuestro plató, en la calle Pailones, Natasha, uñas de luxe, allí la encontramos, siempre y no asustan nada los precios, ¿eh? Maravillosa. Bueno, desde luego aprovechar para agradecer a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí en el Cine Velasco, aquí en Astorga, y también a los que nos acogen todas las semanas en León, por ejemplo nuestra amiga Lidia, y ¿qué más patrocinadores tenemos? Tantos y tantos y tantos. Ya hemos dado las gracias a nuestra merienda de todas las semanas, hemos estado hablando con Mobileón. Cuéntame más cocinas que tenemos. ¿Esas gafas tan bonitas que me llevas hoy? Ya lo dije al principio, fui esta semana como siempre, en AR necesito gafas, que me voy a Astorga, un especial de Halloween. Bueno, es que ella siempre acierta, vamos, graduación, colores, todo en AR, de Óptica Navarro, un besazo enorme. Óptica Navarro, las mejores gafas. Estas no son de Óptica Navarro. Esas no valen para nada. Bueno, ¿y qué nos queda en el programa de hoy? Hoy ya no nos queda nada, me queda contarte lo que va a haber la semana que viene. Pues vamos para ello, ¿no? Vamos allá, que te voy a contar, te vas a quedar, ya verás. Yo le descenderé a los infiernos, ahora vuelvo. Ay, la madre que lo parió. Qué pena que se nos acabe el programa de hoy. Los especiales nos gustan y vamos a empezar a sacar las cámaras muchas más veces, todas las que podamos. No me quiero olvidar y quiero dar las gracias de verdad a todas las empresas que hoy nos han apoyado para que estemos en este maravilloso escenario, en el Cine Velasco, en Astorga. La semana que viene, ¿qué tenemos la semana que viene que no os podéis perder? Es que no lo puedo decir, pero nada más voy a decir que tenemos a la doctora Miriam de la Clínica Lux de La Bañeza, que nos va a poner guapas, guapos, nos va a dejar divinos. Y el resto lo tenéis que ver la semana que viene, a las 6, aquí, en la 9. No os olvidéis, que voy a estar pasando lista. Hasta la semana que viene a todos.